Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Aboitis. Vamos a hablar un poquito acerca de ciertas controversias que se han generado en las noticias. Sabemos que las noticias manipulan la información y también las emociones de las personas y hay muchos conflictos que se generan por esta causa. Entonces quisiera aclarar algunos puntos que me parecen muy importantes respecto a este problema del COVID-19. Una de las cuestiones que también se está dando mucho, que si estamos saturados, que si hay lugar en los hospitales, la realidad es que la mayor parte de los hospitales, de los institutos nacionales de salud, que son los que gozan de un gran prestigio como el INER, el Instituto Nacional de Cardiología, lo que sería nutrición, están saturados, están llenos. Es posible que, por ejemplo, en el caso del INER se pueda aumentar la capacidad aún más, pero en este momento no es posible recibir más pacientes. Estamos a la capacidad total, no hay lugar en otros hospitales, principalmente hospitales del Seguro Social y hospitales militares que se están abriendo para cubrir los requerimientos de los pacientes que están llegando nuevos. Hospitales privados, definitivamente ahorita la mayoría, como sería gran parte del Grupo Ángeles, Hospital ABC y lo que sería Médica Sur, están ya no aceptando pacientes con COVID. Entonces creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Tienen que planear si hay necesidad de atender un paciente. Lo pueden hacer en la mayor parte de los hospitales, pero si el paciente se tiene que ingresar, es muy probable que ahorita no se puede ingresar en el hospital que ustedes gusten. Es algo que tienen que tomar en cuenta para evitar peregrinaciones, sobre todo si el paciente es potencialmente grave. ¿Por qué llegan los pacientes? Esto es una cuestión muy importante que desgraciadamente la gente no asume responsabilidad. La mayor parte de las veces los pacientes llegan al hospital porque el paciente ya se siente mal, ya tiene un problema. Desgraciadamente el problema aquí es que la mayor parte de las veces el paciente, por no querer preocupar a sus familiares, no, sí, estoy bien, aguanto, no vamos a tener problemas. Muchas veces acuden con médicos de farmacia que no tienen la capacidad de un médico preparado y bueno, más preparado y que desgraciadamente les dan tratamiento con antibiótico que no es definitivamente ninguna cura y simplemente atrasamos un tratamiento más adecuado. Entonces es muy importante que en esta idea de no preocupar usan tratamientos que no son adecuados, se pierde el tiempo y entonces conseguimos que el paciente cuando llegue ya es porque se siente muy mal y en un afán de no querer preocupar a sus familiares, no estoy mal, no me siento tan mal, y el paciente desgraciadamente es porque está en muy malas condiciones. Esto lo tienen que entender, por un lado, los pacientes, que también les da miedo llegar al hospital porque los que están más informados saben que a lo mejor pudieran ya no salir del hospital y es algo entendible, pero que tenemos que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, los familiares tienen expectativas de que llegando al hospital los van a recibir, los van a atender y les van a dar la cura del problema. Y es importante tener en cuenta que este problema no tiene cura, por lo menos no es una cura que sea universal. Por lo tanto, los pacientes van a llegar a atenderse, van a recibir tratamientos. Es posible que los más graves requieran alguna atención especializada en terapia intensiva, pero es muy importante que si nosotros no nos ponemos las pilas tempranamente, aumentamos el riesgo de nuestro paciente. También oigo mucho, mi paciente llegó bien al hospital. Esto va en relación con lo que comentamos de que el paciente queriendo no preocupar a los familiares, estoy bien, me siento bien cuando realmente están en muy malas condiciones. Y también tenemos que hay pacientes que llegan con saturaciones muy bajas de oxígeno y que esto le llamamos ahora hipoxia silente. El paciente llega muy desaturado, en malas condiciones y en apariencia no se ve tan mal.
Sin embargo, cuando llega es posible que el paciente tenga que pasar a un área especial, incluso requerir una intubación de urgencia, y esto, desgraciadamente, muchas veces no lo aparenta el paciente. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, porque luego vienen las sorpresas de que mi paciente venía bien, mi paciente llegó en buenas condiciones. Esto, hasta no tener por lo menos una saturación de oxígeno, es muy difícil establecer el estado real en el que llegan los pacientes. Y por lo tanto también aquí otro punto, que es llegar bien. O sea, puedes verte bien, puedes no verte mal en ocasiones, no llegar a una situación dramática, y sin embargo, como les digo, pueden tener un cuadro de COVID en evolución. Entonces es muy importante que no es que yo llegue con mi paciente bien, hasta que no haya sido evaluado por un médico, no podemos establecer el estado real de un paciente. No respondió al tratamiento, es algo que también oímos con mucha frecuencia, que el paciente se le dio tratamiento por un médico de farmacia, un médico general o un médico que no está bien capacitado, y que desgraciadamente se perdió el tiempo. Es muy importante ahorita, no debemos de perder el tiempo. Si vamos a recibir atención, tiene que ser atención por un médico que tenga experiencia en el problema, si no estamos realmente poniendo en peligro la vida de nuestro paciente. Es súper importante que lo tengamos en cuenta. El ventilador también es algo que también muchas personas piensan que el ventilador es la cura. No lo es. El ventilador es un apoyo que nos va a mantener vivo al paciente, en lo que logramos controlar la inflamación y el problema respiratorio que no permite que él pueda valerse por sí mismo. Sin embargo, se ha calculado que los pacientes que llegan a ventilador pueden hasta 70% o más, 88% se reportó en Nueva York, pueden llegar a fallecer. Es muy importante que si un paciente llega con una desaturación muy baja y dejamos correr el tiempo, es más probable que requiera un ventilador. Entonces es súper importante no perder el tiempo con tratamientos que no sirven, con tratamientos que no van a curar al paciente. Es muy importante no perder el tiempo. Muchos pacientes también se quejan de que no pueden estar con su familiar. Tenemos que entender que aunque probablemente lleguen con el familiar al hospital, esto definitivamente, cuando el paciente llega a un área COVID, va a estar en un área donde no va a poder tener contacto con ningún tipo de familiar, porque le estamos arriesgando a que el familiar pudiera contagiarse por COVID y pudiera llegar a desarrollar la enfermedad. Es muy importante, sí, ya sabemos que el paciente venía acompañado por familiar, a lo mejor el familiar no tiene factores de riesgo, a lo mejor el familiar ya está contagiado pero aún no ha desarrollado síntomas, pero es importante que una vez que el paciente entra a un área COVID, si lo dejamos ahí, la gran carga de virus que existe pudiera hacer que el paciente el familiar del paciente se complique y poner en riesgo entonces a más personas. Entonces el paciente que llega a un área COVID va a estar en contacto con otros pacientes COVID o con el personal médico y de enfermería. Entonces el familiar no puede estar con un paciente en área COVID. También dicen que no lo reciben. El problema principal es que tú puedes llegar a un hospital, puedes llegar a tener una atención, pero si el servicio de urgencias o el triage está saturado, definitivamente es posible que no te puedan dar la atención. Por eso, repito, es muy importante tomarse el tiempo para buscar atención médica con calma. Si buscas con un médico particular, no hay problema, siempre y cuando este médico particular esté bien capacitado
Quizá en este momento los neumólogos son los que tienen más experiencia con el problema, pero un médico internista, un cardiólogo, un médico que tenga experiencia en COVID te puede atender, pero es muy importante no recurras a los médicos de farmacia, que son generalmente médicos generales y que definitivamente si te están dando un antibiótico ya tenemos ahí un problema, porque los antibióticos no son antivirales, no curan el problema. Y los antibióticos, como sería la hidroxicloroquina, por ejemplo, y la citromicina que se están usando en el tratamiento de estos pacientes, requieren un monitoreo con electrocardiograma, ya que el paciente, si recibe estos medicamentos, que son los que hasta el momento han tenido un poco de mejor respuesta, podemos poner en peligro la salud cardíaca del paciente, porque son medicamentos que pueden dar arritmias graves como problemas secundarios a su uso. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta, por eso quiero informarlos un poquito al respecto, porque hay muchas cuestiones de dudas, de ignorancia, de desconocimiento. Entonces es muy importante que tengamos un poquito de claridad al respecto. También oímos con mucha frecuencia que los pacientes se quejan de que no les dan información. Desgraciadamente, la mayor parte de las veces los hospitales están saturados y es muy difícil también tener a un grupo, por decirlo, 50 pacientes internados y darles la información a 50 personas. Simplemente tener 50 familiares juntos que han tenido contacto con pacientes COVID, tenemos la fórmula perfecta para volver a causar problemas. Entonces tenemos que tener mucha paciencia. Desgraciadamente, hoy en día esto es un problema generalizado. La información también va a ser escasa, generalmente va a ser una información escueta. Está bien, está mal, porque la verdad es que estos pacientes son pacientes potencialmente graves y que definitivamente no podemos estar certeros de su evolución. Un día pueden estar bien, al día siguiente o a la hora siguiente el paciente se puede complicar, incluso puede fallecer. Entonces es muy difícil bajo estas circunstancias ofrecer una información confiable a tanta gente y sobre todo precisa y en el momento. Entonces es muy importante tomar en cuenta que la información va a ser un problema. Procuren apoyarse a través de medios electrónicos para intentar obtener en lo posible una mejor comunicación con el médico, pero sabemos que esto va a ser un problema. Otra cuestión que existe es respecto al diagnóstico. Muchas veces he oído que no me dicen si mi paciente tiene COVID o que si no tiene COVID y que hay muchas incertidumbres. Aquí tengo una clasificación donde tenemos lo que es caso confirmado con resultado positivo de la prueba. Cuando no hay ninguna duda, el paciente tiene un cuadro clínico compatible con COVID, tenemos prueba positiva, no existe ninguna duda del diagnóstico. Tenemos también diagnosticado clínicamente y epidemiológicamente con COVID-19. Muchas veces cuando tú tienes un paciente que le hacemos una tomografía que es compatible 100% con un cuadro de COVID, la posibilidad de diagnóstico es arriba del 90%. Por ello, muchas veces podemos casi asegurar aun cuando no tengamos la prueba, pero tienen que tomar en cuenta, hacer la prueba va a tardar 3 a 5 días, dependiendo de todos modos del hospital, pero no va a ser inmediata. Hacer una tomografía puede tardar minutos a horas y definitivamente nos puede dar una orientación diagnóstica bastante importante. También tenemos caso probable de COVID-19. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene un cuadro clínico sugestivo, está desaturando y definitivamente con esto no podemos confirmar todavía un cuadro de COVID, podría ser un cuadro neumónico o alguna otra cosa diferente, pero el caso es algo que tenemos una sospecha alta del problema.
pero en ese problema quizá no podemos decirle al paciente, tu paciente es COVID, porque no tenemos una mayor certeza. Y caso sospechoso de COVID-19. Hoy en día, cualquier paciente que tenga un cuadro respiratorio leve, moderado o severo, hay que pensar como primera posibilidad en COVID-19 por la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, como ves, la situación no es sencilla. Muchas veces el médico no te puede dar una respuesta certera porque en un momento dado, con 5 minutos de ver el paciente, puedes tener un caso que sea un probable COVID, pero no puedes decirle al familiar en ese momento con certeza. Puede tardar minutos, horas o días en que te puedan certificar el diagnóstico. Sin embargo, en ese tiempo el paciente requiere atención, requiere tiempo, más que el familiar, porque no podemos estar distrayendo la atención del paciente a veces para darle la información, sobre todo en un paciente grave. Todo este tipo de controversias creo que es importante que las conozcan porque es lo que nos estamos enfrentando día a día y vemos que las noticias muchas veces matizan este tipo de problemas, haciendo que la población esté más inquieta, más nerviosa, con más incertidumbres. Definitivamente es muy importante que si tienes alguna duda le preguntes a tu médico, o con todo gusto me pueden enviar las preguntas para intentar responderlas a través de este medio, pero lo más importante es que evitemos la desinformación, que es algo que existe con mucha frecuencia en esta época de COVID-19 y que debemos de evitarla. ¿Cómo? Informando adecuadamente con información verídica, confiable. Yo soy el doctor Carlos Aboitis, te agradezco por tu tiempo y espero que me puedas seguir. Cualquier duda que tengas, mándamela por favor a través de mis redes sociales.